Bueno, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar si realmente seguimos tomando nuestras decisiones políticas de forma totalmente libre? ¿O será que allá en el fondo hay líneas de código invisible inclinando la balanza en nuestras elecciones modernas? Es una pregunta, la verdad, fascinante. La política ya casi no vive en las calles, sino aquí, en nuestras pantallas. Y hoy vamos a desarmar pieza por pieza cómo funciona esta maquinaria silenciosa. Bienvenidos a este análisis detallado. Lo hemos estructurado para que podamos entender cómo exactamente las plataformas digitales están reconfigurando nuestra realidad política de arriba a abajo. Y para que quede mucho más claro, vamos a usar como gran caso de estudio las próximas elecciones presidenciales de Colombia en 2026. Vamos a recorrer todo esto en 5 pasos súper rápidos. Primero, el mito de la ideología. Segundo, el motor de las emociones. Tercero, la asimetría algorítmica. Cuarto, el laboratorio que será Colombia 2026. Y quinto, la política convertida en entretenimiento. Pasemos a la sección 1. El mito de la ideología, o cómo descifrar lo que realmente quiere la máquina. Hay un debate gigante sobre si las redes sociales son secretamente de izquierda o de derecha. Y la respuesta corta es que, bueno, no lo son. Los algoritmos no tienen convicciones políticas, son líneas de código. Lo único que tienen, y esto es clave, son incentivos implacables para lograr que interactuemos, lo que llamamos engagement. No buscan adoctrinar a nadie, literalmente solo cazan cualquier cosa que logre mantener nuestros ojos pegados a la pantalla el mayor tiempo posible. Y esto nos lleva directo a la sección 2, el motor de las emociones, y cómo se optimiza nuestro instinto humano. Para lograr ese nivel de atención constante del que hablábamos, las plataformas operan bajo objetivos técnicos súper específicos. Miden exactamente cuánto tiempo nos quedamos viendo algo, cuántos comentarios dejamos y cuántas veces lo compartimos. Y para que esos números exploten, el algoritmo aprendió a recompensar la controversia y el tribalismo. Básicamente, le da un empujón enorme a los discursos simples, a lo que nos toca las emociones y a lo que nos hace sentir parte de un grupo. En otras palabras, optimiza nuestros instintos más primitivos. De ahí nace una táctica súper común hoy en día, el rage bait o carnada de rabia. Básicamente es contenido político diseñado casi con bisturí para provocarnos un enojo tremendo o muchísima indignación. ¿Y por qué funciona? Porque la máquina sabe perfectamente que si estamos enojados vamos a responder, a comentar y a reaccionar de forma masiva. Así que las campañas modernas se cuelgan de nuestra indignación para que sus mensajes vuelen por internet sin que les cueste un solo peso. Ahora, el campo de batalla digital está súper dividido y cada aplicación es un mundo. Por ejemplo, TikTok premia muchísimo la emoción y la personalidad que se muestra rápido. X recompensa la confrontación política directa. En Facebook, el algoritmo favorece la indignación dentro de los grupos. Instagram va más por el lado estético y la marca emocional. Y YouTube, como necesita que veamos videos más largos, tiende a llevarnos por un camino de radicalización progresiva. Así que, dependiendo de qué aplicación abramos, las reglas del juego cambian por completo. Sección 3. La asimetría algorítmica. Vamos a ver qué nos dicen los datos duros sobre el sesgo en estas plataformas. Fíjense en esto. Una investigación súper exhaustiva de la organización BID y el Fondo Citra analizó qué tipo de contenido político se recomienda más. Y los datos son reveladores. Encontraron que el 58% de las recomendaciones políticas eran contenido de derecha, en contraste con un 26% de izquierda y apenas un 16% de centro. Y la explicación detrás de esto es que las narrativas populistas o que atacan al sistema, al estar tan cargadas de emociones fuertes, simplemente encajan perfecto con la fórmula de viralidad altísima que piden las redes. Y para poner eso en perspectiva, hay un número que lo confirma, y es este, 7,5%. Un estudio gigante de la Universidad de Nueva York, publicado en la revista Nature, creó cuentas falsas en TikTok simulando ser usuarios con intereses muy de izquierda o demócratas. ¿Y qué pasó? Pues que incluso esos perfiles, el algoritmo tenía un 7,5% más de probabilidades de mostrarles videos conservadores o de derecha. Es decir, el sistema se inclina de forma natural hacia los discursos que generan mayor impacto emocional. Pero ojo, que la tecnología tiene sus matices. Ya vimos que las redes sociales tienden a favorecer contenido conservador a través de estos gatillos emocionales rápidos. Sin embargo, la inteligencia artificial que genera texto como ChatGPT nos muestra otra cara de la moneda. Varios análisis demuestran que estos modelos tienen un sesgo sistemático que tiende a favorecer posturas progresistas o liberales. Es súper interesante ver esta simetría dependiendo de si estamos navegando en una red social o hablando con una inteligencia artificial. Sección 4. El Laboratorio de Colombia 2026. Aterricemos todo esto en una democracia en plena transformación digital.
Para ponernos en contexto, la primera vuelta en Colombia será el 31 de mayo de 2026, donde se decide quién sucederá al presidente Gustavo Petro. Y hay figuras clave en la contienda. Vemos a Iván Cepeda por el oficialismo, junto a voces de oposición como Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia. Pero aquí viene lo realmente alarmante y lo que nos trae a este análisis. La misión de observación electoral ya tiene bajo la lupa más de 150 campañas de desinformación. Es literalmente un campo de operaciones algorítmicas masivo y en tiempo real. Y en medio de todo este ambiente entran a jugar con muchísima fuerza las famosas cámaras de eco. Miren, el algoritmo capta lo que nos gusta en segundos gracias a la microsegmentación. A partir de ahí, solo nos va a mostrar cosas que confirmen lo que ya creemos. El resultado, la realidad del país se fractura por completo. Todos terminamos viviendo elecciones digitales súper distintas. Para unas personas, un candidato está en todas partes, y para otras, ese mismo candidato ni siquiera existe en Internet. A nivel psicológico, esto nos mete en un embudo. Es un proceso de radicalización en 4 pasos que funciona casi en piloto automático. El paso 1, el contenido político moderado nos aburre. Paso 2, para no perdernos, el algoritmo nos lanza algo un poquito más intenso. Paso 3, con eso recupera nuestra atención. Y paso 4, el sistema registra que eso funcionó y nos sigue empujando cada vez más hacia los extremos sin parar. Básicamente, ser moderado penaliza y ser radical premia. Y esto nos lleva a nuestra última sección, la sección 5, la política como entretenimiento y la muerte de la tecnocracia. Si lo pensamos, antes las campañas dependían de ser súper racionales, de presentar programas de gobierno estructurados, de confiar en expertos y tener debates larguísimos. Pero hoy es otra historia. El éxito en el algoritmo depende casi al 100% de la identidad, de sacarnos una reacción emocional inmediata y de tener líderes muy carismáticos dando un buen espectáculo. Redes como TikTok, por ejemplo, premian la espontaneidad y el humor muy por encima de un debate técnico y aburrido. Hay una frase que creo que resume perfectamente esta realidad moderna. Dice así: un ministro serio explicando una reforma vital obtiene muy poco alcance. Un político gritando contra las élites obtiene millones de visualizaciones. Así de crudo. Al algoritmo le da absolutamente igual si algo es verdad o mentira. Lo que hace es castigar severamente lo complejo y aplaudir a quien mejor actúe su indignación frente a la cámara. Y aquí llegamos a la gran conclusión de todo esto. En la batalla por la narrativa de hoy, el ganador ya no es necesariamente el que tiene el mejor plan o la política más estructurada. El que realmente gana es quien mejor entiende cómo hackear nuestra atención y nuestra psicología en este mundo digital. Es fascinante, para qué negarlo, pero también es increíblemente predecible cómo reacciona nuestra mente a estos estímulos si no prestamos atención. Así que, todo esto nos deja con una pregunta enorme para todos nosotros. Si el algoritmo premia siempre el enojo y lo simple, y castiga la razón y lo complejo, cuando captar nuestra atención inmediata es la única moneda de cambio verdaderamente valiosa, ¿puede realmente sobrevivir la democracia tal y como la conocemos? Es una reflexión bastante pesada y algo que, sin duda, todos deberíamos llevarnos hoy para pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.